Antes de comenzar esta enseñanza, yo les quiero contar una historia. Cuando yo estaba en la preparatoria, tengo 28 años, aunque no lo crean, porque luego a veces les cuento un poco de mi vida y me dicen, pues ¿cuántos años tienes? Y yo, pues 28, y ya voy a cumplir 29 de hecho este año. Entonces, ya estoy un poco grande, no estoy no estoy tan grande, pero tampoco tengo 18 o 19 años. Y yo me acuerdo cuando estaba en la preparatoria, más o menos como a los 16, 17 años, yo no estaba muy bien en mi relación con Dios. Bueno, no estaba ni muy bien, estaba mal. Estaba muy mal en mi relación con Dios. Y no sé cuántos de aquí hay mamás intercesoras que oran en la madrugada por sus hijos. No sé si aquí hay algunas de ellas. Pero mi mamá era de esas. Mi mamá se levantaba en la madrugada a las 5, 4 de la mañana a orar por mí y por mis hermanos. Y me acuerdo que a veces mi mamá, a veces oraba en la sala, pero aún así la escuchábamos desde la sala. Pero a veces también se iba a nuestros cuartos, al lado de nuestras camas. Y se ponía a orar y a veces se ponía sus manos sobre nosotros o así. Quienes han escuchado a mi mamá orar, saben que ella no ora, Señor Jesús, bendícela, sino que ella ora fuerte. Y y no, está bien, cada quien tiene su forma de orar con Dios. Y, y me acuerdo que a veces cuando oraba por nosotros al lado de la cama, nos despertaba. Y hasta ahorita, en ese momento obviamente no nos gustaba, o bueno, por lo menos a mí no me gustaba porque me levantaba en la mañana, me despertaba, yo quería pues dormir y luego estaba orando por mí y sabía que yo estaba mal y decía, está orando por mí para que no sé, me arrepienta algo, ¿no? Como estábamos como en la lucha. Y me acuerdo que que cuando a veces nos despertábamos, mi mamá nos hacía así en los ojos, me voy a quitar los lentes, nos hacía así en los ojos, nos decía, duérmete, 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 duérmete. Y seguía orando. Y ahorita nos reímos, o sea, ahorita lo tomamos a burla ya que estamos grandes, lo tomamos a burla y siempre a veces cuando algo sucede o alguien se despierta o así, hacemos burla de duérmete, duérmete, duérmete. Y y saben, ahorita que estaba estudiando la enseñanza que vamos a ver el día de hoy, me recordaba de eso, porque hoy quiero que hablemos acerca del profeta Samuel y del impacto que él tuvo en la nación de Israel. Y me acordaba de mi mamá porque ese mismo impacto que ella tuvo de intercesora, de a veces señalar donde estábamos fallando y donde necesitábamos que Dios se manifestara, a veces mi mamá tenía esa actitud o esa disposición por ver a sus hijos, por ver a su pueblo, a su familia, encontrarse con Dios. Y en Samuel vemos esa misma actitud. Y creo que es lo que nos enseña Samuel, es una enseñanza para estos tiempos acerca de la iglesia que Dios desea que se levante para estos tiempos. Entonces, mi deseo es simplemente animarlos con esta prédica para que tomemos lo que Dios nos ha llamado a hacer y lo que Dios ya nos ha dado, porque todos nosotros tenemos algo que aportar en el reino y algo que dar para extender su reino. Entonces, no me mire con ojos de incredulidad, les dije eso y todos se quedaron así, ¿sí será? No me mire con esos ojos, créaselo, Dios cree en usted. Entonces, y nosotros también como iglesia creemos en usted. Entonces, pues vamos a estudiar a 1 Samuel, para que no empiece ya a predicar. Vamos a estudiar el capítulo 7. No es regaño, perdón si les hablé fuerte. 1 Samuel 7, 1 al 2. Vamos a leer todo el capítulo.
Pero vamos a empezar por varias partes, ¿les parece? Dice 1 Samuel 7, 1 al 2. Los de Kiriat Jearim fueron, perdón, estoy leyendo otra versión. Vamos a leer la 60. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca de Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Okay, vamos a poner un poquito en contexto qué está sucediendo en Israel en estos tiempos. El pueblo de Israel estaba viviendo un tiempo alejado de Dios, completamente alejado de Dios. En los capítulos anteriores, en el capítulo 4, leemos que el pueblo de Israel se estaba enfrentando con el pueblo de los filisteos. Los filisteos muchas veces habían oprimido a los israelitas, quitándoles territorio, manteniéndoles como esclavo y muchas otras cosas más. Y la Biblia cuenta en el capítulo 4 que ellos están en batalla, y cuando están en batalla ellos van perdiendo la batalla, los israelitas van perdiendo. Y en esta batalla ellos llaman para que traigan el arca del pacto. ¿Alguien recuerda qué es el arca del pacto? El arca del pacto era un cofre donde estaban los 10 mandamientos, la vara de Aarón. Esta se encontraba en el lugar santísimo del tabernáculo. Y ese lugar santísimo donde estaba el arca era donde se manifestaba la presencia y la gloria de Dios. Ahora, el arca era una representación de la presencia de Dios que acompañaba al pueblo de Israel. Entonces, el pueblo de Israel le pide a los sacerdotes que traigan el arca para la batalla, pensando que con eso van a poder ganar. Tal vez como lo que ya no sé, yo lo leo y me imagino que tal vez lo querían usar como un amuleto, como algo que les asegurara la batalla. Pero ¿qué creen que sucede? ¿Alguien recuerda de los que han estado leyendo? ¿Qué sucede? ¿Perdón? Exactamente, muy bien. Capturan el arca, los filisteos capturan el arca del pacto y se la llevan. Y el pueblo de Israel obviamente queda desconsolado, queda triste. Después en los capítulos siguientes vamos a ver que la van recuperando. Pero en contexto, el pueblo de Israel estaba alejado de Dios. Vemos que incluso desde el sacerdocio, cuando Samuel, cuando él era pequeño y Dios lo llama, vemos que desde el sacerdocio los hijos del sumo sacerdote estaban también corrompidos. Sí, estaban corrompidos en perversión. Entonces, ese tiempo para Israel era difícil. Vamos a seguir leyendo. 1 Samuel 7, del versículo 3 al 6, ahora vamos a leer. Dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. ¿Qué sucede? Acabamos de leer que Israel lamentaba la situación que sucedía con Dios. En el versículo 2 que leíamos dice: y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Y llega Samuel y les da la clave para esa situación que ellos están viviendo. Llega Samuel y les dice: si ustedes quieren volverse a Jehová, entonces quiten los dioses ajenos. Entonces quiten toda esa idolatría que todavía mantienen. Todo eso en su corazón que todavía mantiene y que de alguna forma les ha traído opresión y les ha traído pues consecuencias, porque ellos estaban oprimidos por los filisteos. Hay dos aspectos que quiero tocar acerca de
de las funciones que tiene Samuel en este tiempo, en este periodo que estamos leyendo, en este tiempo, en este periodo de tiempo que estamos leyendo. No encontré otra palabra y le puse que tiene una función de rescatista. ¿Qué hace Samuel? Ve la condición de su pueblo Israel y les dice: vuélvanse a Dios, quiten sus ídolos. Y como ahorita les decía, mi mamá igual tenía esa misma actitud. A veces no nos gustaba, a veces sabíamos que tenía razón y no queríamos, pero tenía esa función de rescatar. Y creo que para este tiempo que nosotros estamos viviendo como iglesia y como humanidad en general, mucha gente está en necesidad, mucha gente reconoce que está oprimida tal vez por algo. Y Dios quiere usarnos, Dios quiere usarte a ti para que tú puedas ir y tener esta función de rescatar. Esta función de ir y decirle: hey, puedes volver tu corazón a Dios. Hay una oportunidad para que tú puedas volver a Dios. Aún hay oportunidad para que tu situación no esté igual, para que no te quedes en esa condición de opresión. Vamos a seguir leyendo. Versículo 7. Dice: cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Seguimos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Vemos dos cosas que suceden aquí. La primera, como leíamos, dice que derramaron agua. En el versículo 6 leímos que derramaron agua, la derramaron delante de Jehová. Ese era un acto que significaba o tenía un simbolismo de arrepentimiento o rendición a Dios. Y luego en el versículo 9 leímos que Samuel sacrificó, hizo un holocausto e intercedió por su pueblo. ¿Y qué hizo Dios? Los oyó. Hay una segunda función que tiene Samuel y es de intercesor. Funciona como un mediador entre su pueblo y Dios. Y Dios quiere usarte también como ese mediador y ese intercesor entre la gente que nos rodea con Dios. Nosotros ya no ofrecemos sacrificios porque el sacrificio perfecto ya lo hizo Cristo. Pero tú y yo podemos ser esos intercesores, como mi mamá lo hizo. Intercesores por nuestra familia, intercesores por nuestros vecinos, intercesores por nuestros compañeros de trabajo. En el que podemos decirle a Dios: aquí está la necesidad de esa persona. Y me encanta que Dios se manifiesta de una manera increíble en su pueblo. Dios lo oye. Es decir, lo que nos está diciendo este versículo es que la gracia y la misericordia está disponible. La gracia y la misericordia siempre está disponible. Entonces tú y yo podemos actuar para que esa gracia y esa misericordia sea recibida por aquellos que lo necesitan. Y en 1 Corintios 3:9, vamos a leerlo rapidito. Primera de Corintios 3:9 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. En otra versión dice: en efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios. ¿Qué dice que somos de Dios? Colaboradores. Es decir, desde el momento en que tú y yo nos enlistamos a la familia de Dios, nos volvimos colaboradores con Él. ¿Qué hace un colaborador? Alguien que me pueda decir. Exacto, ayuda. ¿Qué más? ¿Perdón? Sirve, participa,
Ay, Anisa, gracias. Trabaja, se compromete. Exactamente, un colaborador, trabaja en conjunto. Eso es clave. Colaborador trabaja en conjunto. Es decir, tú y yo, como colaboradores de Cristo, trabajamos en conjunto con el Espíritu Santo. Trabajamos de la mano con la presencia de Dios. Y esto lo recalco para que ustedes sepan que cuando tú y yo vamos a hacer esta función como Samuel lo hace, no vamos solos. El día de ayer a los chicos de jóvenes, de la reunión de jóvenes, les decía, chicos, ustedes tienen al Espíritu Santo. No, perdón, el equipo de misiones, perdón. Estoy confundiendo, es muy temprano. Es cierto. Estoy confundiendo. Vamos a tener un viaje misionero y a los chicos de misiones yo les decía, hablábamos acerca de estar llenos del Espíritu Santo. Yo les decía, llénense del Espíritu Santo porque eso, la Biblia dice que eso nos da poder y además nos hace servir y colaborar con Cristo desde un lugar de descanso y dependencia. Sabiendo que tú y yo no somos los que hacemos las cosas. Tú y yo no somos los que convierte a la gente, los que la convence, los que la hace una sanidad. Es el Espíritu Santo. Entonces, es como por ejemplo, no sé, espero no equivocarme y si no me corrigen aquí mi papá o Josué. Imagino por ejemplo cuando uno va con su jefe y va colaborando con él. Si por ejemplo me mandara a mí, mi papá por ejemplo me mandara una reunión importante y yo fuera solo, pues yo iría con un poco tal vez de nervio. ¿Qué les voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Pero si yo voy con mi papá, me da una seguridad y además sé que no voy solo y además sé que al final pues él tiene la máxima autoridad. No sé cómo decirlo. Entonces, imagínense, si así a veces nos podemos sentir cuando acompañamos, no sé, a nuestro jefe o a nuestro papá, mamá, no sé, a hacer algo, un trámite o lo que sea, aún con cuánta seguridad nos podemos sentir sabiendo que vamos con Cristo, que trabajamos en conjunto. Cuando los colaboradores tienen un mismo objetivo y como colaboradores de Cristo también nos alineamos al objetivo del corazón de Dios, al objetivo del Espíritu Santo y caminamos en eso también, simplemente siendo guiados por Él, alineándonos a nuestro guía, al Espíritu Santo. Seguimos leyendo. 1 Samuel 7:10 dice: y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Como les decía, la gracia, la misericordia y el poder sobrenatural de Dios también está disponible. Aquí lo vemos, Dios actúa de una manera sobrenatural en favor del pueblo de Israel. Vemos que los atemoriza con truenos. Es más, los israelitas ya ni hicieron nada. Les hizo todo el trabajo Dios. Bueno, no, de hecho después seguimos leyendo que sí lucharon. Ok, vamos a seguir leyendo. Versículo 13. Dice: así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas.
desde Ecrón hasta Gad, e Israel libró su territorio en mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. ¿Qué hace Dios? Actúa de una manera sobrenatural sobre su pueblo, actúa en misericordia y de manera con poder los libra de sus opresores y les restituye lo que ellos habían perdido. Yo no sé si tú puedes pensar en gente que por su pecado o por cosas a las que está esclavizada y oprimida ha perdido muchas cosas. Ha perdido tal vez familia, ha perdido trabajo, ha perdido estabilidad, ha perdido su paz, ha perdido el amor. La Biblia dice que en los últimos tiempos, ¿cómo dice? El amor se enfriará. Entonces, vemos en Samuel, que Dios lo usa. Dios usa a Samuel para que la gente pueda no solo restablecer su relación con Dios, sino para que pueda tener libertad en Dios y Dios pueda restituir lo que el enemigo intentó quitar. A mí me llama la atención en 1 Samuel 4:1. Vamos a leerlo. Perdón, no es ese. Es 1 Samuel 3:1. Dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escasaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Aquí en este versículo nos está diciendo que Samuel, en ese tiempo dice la Biblia que escaseaba la visión de Dios. Como les decía, el pueblo de Israel está pasando por un tiempo difícil, pero la influencia de Samuel llega a ser tan grande, de un solo hombre para toda una nación, que como leíamos anteriormente, en ese tiempo, en el tiempo que vivió Samuel, hubo paz entre Israel y los amorreos. Es decir, no solamente se restituyó lo que ellos habían perdido, sino que Dios usó la vida de Samuel para que los israelitas pudieran vivir libres de sus opresores. Tuvo una influencia grande, un solo hombre tuvo una influencia grande. Fue un instrumento para mantener la libertad de toda una nación. Este hombre que fungió como juez y profeta. ¿Y qué hizo Samuel para estar así? ¿Qué fue lo que hizo Samuel para que él pudiera tener esa capacidad? Y quiero ir cerrando con esto. Y algo que vemos en Samuel es desde chiquitito, desde los 2-3 años que lo llevó su madre al templo, Samuel estaba en la presencia de Dios. Samuel estuvo ahí en la presencia de Dios. ¿Qué fue lo segundo? Que Dios lo escogió. Si leemos todo el versículo 3, vemos cómo Dios le habla a Samuel y lo escoge. Y sabes, la buena noticia de todo esto es que Dios te escogió a ti y a mí también. Lo voy a volver a repetir porque siento que no se lo creen. Dios te escogió a ti y a mí. ¿Por qué no repites conmigo? Dios me escogió a mí. Otra vez, Dios me escogió a mí. Y sabes, a veces, yo no sé cómo está ahorita tu corazón o tu situación con tu relación con Dios,
Pero eso al final no va a definir lo que Dios ya ha hablado de ti y lo que Él ya decidió de elegirte. Cuando yo estaba mal en mi relación con Dios, como les contaba, Dios ya me había elegido. Él ya había dado su sí por mí. Yo todavía faltaba en decidirme, pero su decisión por mí ya estaba. Entonces, al igual que Samuel, tú y yo somos escogidos, fuimos elegidos por Dios para ser de influencia a este mundo. Y lo más hermoso que me encanta cómo Samuel tiene un encuentro con Dios, con la voz de Dios, que ni siquiera la reconoce. Pero poco a poco vemos en el libro de Samuel cómo llega a hacer una comunión con Dios tan íntima y cercana. Y me gustaría orar por cada uno de nosotros, me gustaría orar por ustedes y también yo poniéndome en esa oración, en que tú y yo podamos, tal vez si necesitamos tener un encuentro con Dios, que podamos encontrarnos con Él, que podamos vivir en su presencia y que caminemos en esa identidad que Él nos da de escogidos para rescatar e interceder por aquellos que lo necesitan. No aminorices lo que tú puedes hacer. Tal vez no estás en una plataforma, tal vez no sientes que tengas los grandes talentos o dones, pero no aminorices lo que Dios ya te ha dado, los talentos que te ha dado, las palabras que Él puede usar, lo que Él ha depositado en ti. No te aminorices, por favor, porque Dios no lo hace. Dios no te ve como pequeño. Si Dios puede usar, espero que no se escuche mal esto, pero si Dios puede usar hasta una mula, o sea, ya de plano, si no queremos ser usados por Dios, es más por nosotros que por Él, la verdad. Entonces, yo te quiero animar. El mundo nos necesita, el mundo desea encontrarse con Dios, como vemos al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba consciente, se estaba lamentando, estaba consciente de lo que estaba sucediendo. Y Samuel simplemente lo puntualizó y los llevó a Dios. Entonces, quiero animarte a eso y que no te rindas. Porque tal vez muchos de nosotros ya vivíamos en ese caminar como Samuel, pero tal vez sucedió algo en nuestras vidas que nos hizo escondernos otra vez. Como Elías se escondió en la cueva cuando fue intimidado. Y creo que hoy Dios quiere infundirte de su poder para que tú puedas caminar una vez más y te levantes. Amén. ¿Les parece? Vamos a orar entonces. ¿Por qué no se ponen de pie? Si gustan. Voy a orar por ustedes y me gustaría también que tú, si tú necesitas rendirle, si Dios está haciendo un llamado a que tú puedas rendirle tu vida a Dios o tu corazón, o como veíamos que derrames el agua, es decir, que tengas un acto de arrepentimiento y de rendición, que le puedas decir a Dios, te rindo esto, te rindo mis miedos, te rindo tal vez mis excusas, mi incredulidad, y vamos a dejar que Él tome eso y lo intercambie por su amor y poder. Amén, en tu vida. Y también me gustaría orar. Bueno, vamos a orar por eso primero, ¿les parece? Señor Jesús, aquí estamos. Aquí estamos para ti, Jesús. Aquí estamos para ti, Jesús. Aquí está nuestra vida para ti.
Gracias, Dios, porque tu palabra dice que tú pones las palabras en nuestra boca. Gracias porque tu palabra nos llena de promesas de que es tu poder a través de nosotros. Gracias porque tu palabra dice que siempre vas a estar con nosotros. Gracias porque tu palabra dice que cuando nos rechacen a nosotros, no nos están rechazando a nosotros, te están rechazando a ti. Gracias porque tu palabra nos habla acerca de que no tengamos miedo, Señor Jesús. Padre, así que oro por cada una de las vidas que están aquí, Señor, que tú las llenes con tu presencia, que tú las llenes con tu poder, Señor Jesús. Y te decimos, Señor Jesús, usa nuestras vidas. Usa nuestras vidas, Jesús. Usa nuestras vidas, Padre, para influenciar con nuestras vidas a las vidas de otros, para ser esos intercesores por otros. En el nombre de Jesús. Padre, quiero derribar toda mentira de que no pueden, de que no podemos. Si hay alguien que ha sentido que esa mentira, que le está diciendo a Dios, Dios, yo no puedo, quiero decirte que sí puedes, que Dios hoy te está diciendo sí puedes, porque estoy contigo. Sí puedes. Y tu debilidad no es un impedimento para que yo te pueda usar. No lo fue para la vida de Samuel, no lo fue para la vida de Moisés, de Débora. Esto es bueno. Débora era una mujer en un tiempo en el que no se levantaban mujeres para liderar. Y hoy les quiero hablar a ustedes, mujeres, que ustedes son importantes en el reino de Dios, son importantes para estos tiempos. Como Débora, así se pueden levantar madres en favor del pueblo, de su pueblo, de las familias. Señor Jesús, hoy bendigo a cada mujer que está aquí. Señor, bendigo sus pensamientos, su mente, Padre. Bendigo sus vidas, Dios. Y las bendigo para que se levanten como las mujeres que tú planeaste en el reino de Dios. Gracias, Jesús. ¿Por qué no oramos si tu deseo es que Dios te use, pero tal vez no sabes cómo? Vamos a orar y vamos a decirle a Dios, Dios, dame las estrategias, ¿vale? Él es el mejor estratega en cualquier situación. Entonces, vamos a orar por eso, vamos a decirle, Dios, dame las estrategias en mi trabajo, en mi familia, en donde sea que te desenvuelvas. Si tú puedes alzar tus manos si quieres, y vamos a decirle, Dios, dame las estrategias. Dame las estrategias en mi trabajo, en mi familia, para saber cómo interceder, para saber, Señor Jesús, cómo impactar en mi sociedad, en los ministerios en los que estoy. Dame estrategias. Padre, te pido que derrames una estrategia, Dios, desde el cielo, una sabiduría, Señor Jesús, desde el cielo, donde creíamos, Padre, que tal vez ya no sabemos qué hacer, ya no sabemos, Señor, qué estrategias usar. Señor, tú eres el Dios de la creatividad. Así que, Padre, te pido, Señor, que llenes las vidas de cada uno de los que están aquí con creatividad, con sabiduría, con palabras, con revelación de tu palabra, Dios, para que esa revelación que ellos obtienen de tu palabra la impartan hacia otros, Padre, en el nombre de Jesús. Creo, Señor Jesús, que tú estás, Señor,
hablando a las vidas, Señor, de cada uno de los que están aquí. Les vas a dar las estrategias necesarias, estrategias específicas, que van a ser estrategias, Señor Jesús, que hasta ellos mismos se van a sorprender, que son estrategias que vienen del reino, que vienen de una manera, Señor, sobrenatural, que tal vez ellos nunca pensaban en eso, pero es porque tu Espíritu Santo les va a hablar en el nombre de Jesús. Y también oro por cada vida, Dios, que como Samuel tenía una agudeza para escuchar tu voz, Señor, que cada uno de los que estamos aquí tienen la capacidad para escuchar tu voz, Señor. Que cada uno de los que están aquí tienen la agudeza para escuchar la voz de tu Espíritu Santo. Tienen la agudeza para escuchar la voz de tu Espíritu Santo. Y que si es moverse en ciertas formas, Padre, si es moverse a veces para bendecir a otros, ellos van a tener la capacidad para escuchar a tu Espíritu Santo y ser sensibles a tu Espíritu Santo.